Buenas noches, Fabri, buenas noches, chicos. Bueno, volvemos a reintegrarnos, así que bueno, gracias, Fabri, por el espacio, así que me estoy escuchando la charla. Dale, gracias, Marianela. Bueno, son 25. Ahí les voy a pasar a compartir el PDF y a medida que se vayan solicitando unirse, los voy a ir agregando, ¿sí? Les pido disculpas si por ahí me aparto un poquito del tema porque estoy en dos pantallas diferentes. Entonces tengo que salir de una para poder admitir a la persona que solicite el ingreso. Ahí se puede ver bien. Sí. Sí, Fabri, se ve perfecto. Sí, se ve perfecto. Bien. Perdón que hay uno de los chicos que está por el WhatsApp. Bien, Maxi. A ver, el tema que les voy a presentar hoy día viene a que por ahí, cuando uno está haciendo un trabajo pericial, te consultan ciertas cosas. Más que nada está enfocado a la parte de medicina legal, porque son ellos quienes van a realizar el informe técnico, pero a la vez está también orientado para los peritos que trabajamos en la parte privada, como peritos de parte. Muchas veces nosotros vamos a tener acceso al expediente y el abogado nos va a decir, mire, perito, ¿qué quiere decir tal cosa? Con el tema que vamos a ver hoy día, vamos a tratar de interiorizarnos un poquito en este campo. Con esto no quiero decir que uno tiene que estar a la altura de un médico forense o de un eviscerador, que tienen prácticamente el mismo nivel, pero debemos más o menos conocer un poquito sobre el tema. Esto es el tema de hoy, informe médico legal e interpretación por el perito criminalista. Primero vamos a ver lo que es la anatomía topográfica, ¿sí?, del cuerpo. Esta es una interpretación donde los médicos forenses en un primer momento, cuando empiezan, o mejor dicho, los médicos cuando empiezan a estudiar la parte de medicina en primer año, lo primero que ven es la topografía anatómica. Es decir, las diferentes secciones o sectores de cómo el cuerpo se divide, para así ellos poder identificar en determinado sector del cuerpo qué órganos se encuentran internamente. Eso lo llevan desde el primer año hasta el último año y después finalizada la carrera. Más que claro, lo tienen que tener, en este caso, los médicos forenses, ¿sí? Es decir, que ellos tienen que tener un detalle minucioso de las estructuras corporales y sus divisiones. Luego tenemos lo que son las aplicaciones en el ámbito forense. En este caso, hay que saber identificar las estructuras y en este caso, la identificación de las estructuras viene dado por una determinada terminología que tienen los médicos forenses cuando analizan la anatomía de la persona. Esto es, tienen que describir de una manera precisa, supongamos, la herida que presente un determinado cadáver y en tal lugar. Es decir, hacer una clasificación primero de la herida y después en la región donde se encuentra esa herida. Supongamos que sea una herida de bala, una herida por arma blanca, un determinado traumatismo, ¿sí? Cuando el médico llega, o mejor dicho, cuando el cadáver llega a la morgue, lo primero que ellos hacen es hacer una verificación externa del cadáver. Es decir,
qué ropa tiene, qué tipo de ropa tiene, qué tipos de manchas presentan esa ropa, el tipo de calzado, si tiene, por ejemplo, tatuajes, si, dónde tiene lunares, si tiene cicatrices de nacimiento o cicatrices por otro tipo de herida, si presenta, en este caso, heridas recientes o heridas anteriores al fallecimiento, etcétera, etcétera. Y después realizan lo que es una verificación interna del cadáver. Allí ellos tienen en cuenta estas regiones que les vamos a mostrar y en base a eso van haciendo el informe. A su vez, ellos tienen que tener una determinada relación con las evidencias que pueden llegar a encontrar en el cadáver o bien con las evidencias que encontramos en el lugar. ¿Sí? Porque en este caso, el licenciado en criminalística o el personal de criminalística en la escena del delito va a encontrar ciertas evidencias, que después las tiene que corroborar o contrastar con las evidencias que presente el cadáver. ¿Se entiende? Por otro lado, con todo el informe que el médico realice a través de la documentación, tanto fotográfica, de videofilmación, más el informe que ellos hacen, ¿sí? Teniendo en cuenta todo lo que es la anatomía del cadáver, el perito va a poder llegar a reconstruir, en base a las evidencias que él recolecte, más todo lo que les dije recién de lo que tienen en la morgue, va a poder reconstruir cómo pudieron suceder los hechos, ¿sí? Para esto se tienen en cuenta, por ejemplo, si el cadáver tiene los traumatismos, heridas de balas, como les mencionaba recién, si se encuentra un proyectil, ¿sí? Si la persona tiene 2 surcos, por ejemplo, en el cuello, en el caso de un ahorcado, puede decir el médico forense que fue un estrangulamiento, pero en la escena parecía un ahorcamiento, ¿sí? Entonces todos esos elementos se juntan, se aunan y van dando forma a la investigación. Perdón que no, ahí está. Después vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? En la parte anatómica, el médico forense lo primero que tiene en cuenta son los planos del cuerpo. En este caso, el cuerpo lo van a dividir en distintas regiones, los cuales serían los planos coronal, un plano transversal y un plano sagital. En este caso, la imagen muestra que el plano coronal es el que tenemos arriba. ¿Por qué coronal? Porque es como que nosotros tenemos una corona de extremo a extremo, ¿sí? Es decir, que va a dividir el cuerpo en la parte anterior y posterior, el plano coronal, también denominado frontal. Luego tenemos lo que es el plano transversal. En este caso, va a dividir el cuerpo desde la cintura hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Que sería este rosa clarito de acá. Y luego tenemos lo que es el plano sagital. El plano sagital va a dividir el cuerpo en la parte derecha y la parte izquierda. ¿Estamos bien hasta ahí con el tema de los planos? ¿No se han confundido? No, está bien. Bien, entonces, vamos de nuevo. El coronal o frontal, que lo van a encontrar en bibliografías con ese término, va a dividir el cuerpo en anterior y posterior. El transversal en zona superior e inferior y el plano sagital en derecha o izquierda.
Luego tenemos lo que son las direcciones relativas que podemos llegar a tener en una herida dependiendo la zona. Ahí en esas relaciones que hay, vamos a encontrar términos, por ejemplo, como medial, lateral, proximal, distal, que son las que tenemos acá, superior, inferior, ¿sí? Eso dependiendo las proximidades y teniendo en cuenta otros factores con la herida y la zona del cuerpo. Por si no les quedó muy en claro el tema de los planos, creo que esta imagen de acá se la simplifica un montón. Tiene más color y los va a guiar bastante. Si le quieren hacer una captura, no hay problema. Lo dejo un ratito. Eso es con respecto a los planos. Luego tenemos líneas imaginarias en el cuerpo, donde en este caso tenemos las líneas axiales. Acá vamos a encontrar tres tipos de líneas. Dentro del tórax vamos a tener lo que son las líneas axiales y después vamos a ver las otras dos. En este caso vamos a encontrar una línea axial media, que es esta de aquí, la amarilla, que se correspondería al plano coronal, ¿sí? Va a dividir el cuerpo en anterior y posterior. Luego vamos a tener aproximadamente a unos 2-3 centímetros, dos líneas paralelas a esta, que va a ser la línea axial posterior, que es esta de acá, la de atrás, y luego tenemos la línea axial anterior. Esto nos va a indicar a nosotros, por ejemplo, si tenemos una herida en esta zona donde tengo yo el láser, el médico forense puede decir, encontré una herida cortopunzante a tantos centímetros o en proximidad, por ejemplo, a la línea axial exterior. Perdón, anterior. ¿Sí? Si la tenemos por acá. Si tenemos una herida acá, va a ser la misma característica, pero va a cambiar el nombre de esa línea. ¿Sí? Es como para que uno vaya teniendo referencia. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Fabri, se entendió. Bien. Sí, sí, hasta ahí bien. Luego tenemos lo que son las líneas del tórax. Dentro de las líneas del tórax vamos a encontrar las que están en la parte anterior y en la parte posterior del mismo. ¿Sí? Dentro de la parte anterior, por ejemplo, vamos a encontrar 4 líneas. Una de las líneas, esta de acá, es la línea medio external. Pasa justamente por el centro del esternón. El esternón une lo que son las costillas y la parte de la clavícula. ¿Sí? La clavícula también se une a la parte de la articulación del codo. Perdón, creo que alguien está intentando ingresar. Mil disculpas, un ratito. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, Entonces, Fabri. esta línea nos va a servir de guía a nosotros para saber dónde estamos posicionados y en dónde está aproximadamente la herida que el médico está describiendo. O sea, nosotros nos vamos a guiar en la línea medio external, es decir, la que divide el esternón en dos partes, y en base a eso vamos a tomar de referencia las otras líneas que siguen. O sea, es decir, desde la mitad del esternón hacia la derecha y hacia la izquierda, de adentro hacia afuera.
Luego tenemos esta de acá, que es la línea external. Esta está muy cerquita del esternón, como pueden ver en la imagen. Luego tenemos aproximadamente a unos 3 centímetros, otra línea que es la línea paraesternal. Y después tenemos la línea clavicular. Esta línea clavicular divide, en este caso, y valga la redundancia, a la clavícula en 2 sectores. Entonces, estas mismas líneas las vamos a encontrar a derecha e izquierda de la parte frontal del tórax. Y nos sirve como referencia, como les dije recién, para poder identificar las heridas o la zona donde están esas heridas y los órganos que pueden llegar a afectar. Para eso lo utilizan los médicos forenses. Después tenemos la parte torácica, pero en la zona posterior también tenemos líneas, donde la principal es esta amarilla que tenemos acá, que es la línea media vertical posterior de la columna. ¿Sí? Esta de acá. Es decir, que desde esta línea se van a dividir las otras tres hacia afuera. Zona derecha y zona izquierda. La más que está fuera o muy cercana, digamos, a lo que son los hombros, es la línea media escapular, que es esta de acá. ¿Por qué escapular? Porque todo este huesito que tenemos acá, se llama escápula. Lo que nosotros comúnmente le decimos la paleta. ¿Sí? Bueno, estas líneas les ayuda, como dije recién, a los médicos a poder identificar diferentes zonas del cuerpo y los órganos que están en la proximidad a esas líneas, los órganos internos. Entonces, cuando ellos hablan con la terminología de estas líneas, están haciendo referencia a una determinada zona del cuerpo humano. Ya lo vamos a ver con ejemplo. En la división anatómica del abdomen. Esto también es muy importante y lo tienen muy en cuenta los médicos a la hora de realizar lo que es la autopsia, ¿sí? En este caso, esto se divide en 9 zonas o 9 regiones, donde vamos a encontrar en la parte superior lo que es el hipocondrio, tanto derecho como izquierdo, y el epigastrio, ¿sí? Esto de acá. Luego vamos a encontrar el mesogastrio, donde básicamente tenemos lo que es la zona de los intestinos, y vamos a tener 2 flancos, uno derecho y uno izquierdo. Y luego tenemos lo que es el hipogastrio y lo que son las zonas ilíacas, tanto derecha como izquierda. Habrán sentido que en la parte, cuando vemos medicina legal, el primer signo de putrefacción comienza en la zona ilíaca izquierda o derecha, dependiendo. Por lo general es en la derecha. ¿Sí? Entonces, esto también lo tienen en cuenta los médicos a la hora de realizar una autopsia. Lo que les mencionaba anteriormente, el tema de las divisiones anatómicas, lo que les decía que vamos a encontrar términos como proximal, distal, cefálico, dorsal, etcétera, etcétera, hace referencia a que cuando hablamos de proximal, decimos que es la zona que está más cercana al tronco o al punto de origen de esa herida, para que lo entiendan. Si decimos o presentamos una herida en el hombro, ¿sí? Esa herida va a ser proximal al
a la zona ventral del tórax. ¿Sí? Si tenemos en estas, acá. Si tenemos, por ejemplo, una herida en esta zona, va a ser proximal al hombro y distal, por ejemplo, de la mano. El distal es cuando se aleja del tronco. Cuando hablamos de la zona cefálica, estamos haciendo referencia a lo que es la parte de la cabeza. Cuando hablamos de la parte caudal, estamos hablando hacia las extremidades inferiores. Es decir, se aleja, ¿sí? Sobre todo en la parte de los pies. La parte ventral es cuando nos referimos a la zona frontal del cuerpo. Lo que les decía recién, por ejemplo, una herida en esta zona, vamos a decir que se presenta una herida cortopunzante de tantos centímetros, proximal a la zona ventral de, por ejemplo, las líneas que veíamos hace rato. ¿Sí? Les va a ir indicando cada cosa. A eso hace referencia esto, que vamos a encontrar ese tipo de terminología y tenemos que más o menos saber a qué hacen referencia. No es necesario que lo sepamos, pero tenemos que tener idea, ¿sí? En cuanto a la anatomía topográfica, bien digo, topográfica del cuerpo y lo que es la medicina legal, es lo que les decía anteriormente. En este caso, la anatomía topográfica va a determinar dónde se ubican las lesiones que ha sufrido esa víctima. La víctima puede haber sufrido una muerte violenta o no. Pero la descripción la va a realizar el médico forense teniendo en cuenta todo lo que habíamos visto anteriormente. Ahí va a describir, por ejemplo, si hay traumatismo, en qué zona se encuentra ese traumatismo, si hay escoriaciones, ¿sí? Si hay heridas de arma blanca, si hay heridas de arma de fuego, si hay heridas cortantes de algún otro tipo. Las va a ir describiendo y va a ir identificando por zonas. Todo eso, como les dije recién, lo va a plasmar en un informe donde, en este caso, el licenciado en criminalística tiene que tener cierto conocimiento, no en profundidad, pero cierto conocimiento de lo que el médico está plasmando en ese papel. Y a la vez le va a ayudar, como les dije anteriormente, basado con las evidencias o indicios que él recolecte, a determinar una posible causa del hecho. Y a la vez también ayuda mucho a lo que es la reconstrucción de una escena del delito. Es decir, que basándonos en lo que el licenciado, en este caso el perito, levanta de la escena, las investigaciones previas al examen médico forense, después el examen médico forense y, en este caso, el informe médico legal, podemos nosotros recabar todo tipo de información y a la vez, como les dije recién, en el caso de que actuemos como peritos de parte, podemos orientar al abogado en ciertas cosas. Entonces, con respecto a lo que era el informe forense y el análisis de lesiones, el perito o el licenciado en criminalística va a juntar todos esos elementos y va a poder orientar de cierta manera al abogado. Con el ejemplo que les planteaba recién, va a pasar muchas veces que por algo somos peritos consultores, ¿sí? Está en nosotros decirle, en este caso al abogado, mire doctor, no vaya por ese lado, porque lo que dice el informe y lo que muestran las imágenes es tal cual. Ahora,
si nosotros vemos que el informe dice una cosa y las imágenes dicen otra, está en nosotros apuntar a ese error. De decirle, mire doctor o doctora, ataque por acá, para defender por supuesto a la persona, ¿no? Ataque por acá, porque en este caso el médico forense se equivocó en el informe. Y le haces ver ese error. De decirle, mire, el médico forense plasma tal cosa en el informe, pero la imagen me está mostrando otra cosa. Consulte también con un médico forense. Pero vos ya más o menos le das un indicio y lo guías. ¿Se puede leer lo que escribió el forense también? Se fue Fabricio. Fue quien disparó el arma de fuego. Entonces a mí me contratan y me dicen que les dé una opinión. Yo tengo acceso al expediente, veo las imágenes, las fotografías, las videofilmaciones, porque también había filmaciones, veo de las declaraciones de la damnificada, porque era una señora a la cual le habían matado al marido, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, ¿qué pasaba? Que en un primer momento, esa persona a la cual se le acusaba que había disparado el arma de fuego, sí estuvo con quien habían entrado a robar, pero no había participado en ese hecho. ¿Por qué? Porque no coincidían el lugar, no coincidía el tiempo, no coincidía la ropa. ¿Por qué? Porque este muchacho, si bien estuvo con los que cometieron el delito, después se fue de ese lugar. Cuando se cometió ese hecho ilícito, él estaba en otro lado y estaba con la novia. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona a la cual habían matado vendría estupefacientes. Fue como un ajuste de cuenta, básicamente. Y al punto que quiero llegar es que a la persona a la cual yo le tenía que asesorar, al abogado, él estaba defendiendo a un individuo que tenía, pero una pila de antecedentes penales. Entonces, yo no, como perito de parte, no me tengo que fijar en los antecedentes que tiene. Yo me tengo que fijar en la causa actual. Si en la causa actual él no es el culpable, está en mí como perito decirle no, no es culpable por esto, 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 esto y esto. Con las pruebas científicas que nosotros vemos o recaban en una investigación. ¿Sí? Eso que les quede claro. Entonces, con base a la anatomía topográfica que hace el médico legista, identifica las heridas más el informe, el perito puede asesorar, en este caso, al abogado. No tan solamente el abogado, sino que también sirve en lo que es la parte de la fiscalía. Les he puesto 3 ejemplos. Esto ya como para terminar. Después voy a editar el tema del video y lo vamos a pasar bien. El ejemplo 1, tenemos una herida en la cabeza. Es lo que se plasma en el informe forense. Dice, cabeza, se observa deformidad articular, aplastamiento, en región frontoparietal izquierdo, con fractura expuesta por estallido en región frontoparietal media.
fíjense lo que quiere decir. Ahora, ¿cuál de las tres imágenes les parece a ustedes que es la correcta? Está, perdón, las imágenes son Parietal. de frente. No, esta lo estamos viendo de arriba. ¿Por qué lo vemos de arriba? Ahí está, ahí está. Sí, La parte de tenemos, abajo se ve la nariz, entonces, la parte de abajo. claro, esta sería la nariz. Está Entonces, bien, si lo vemos acá, estamos dividiéndolo en los planos que vimos recién. está bien. Primeramente tenemos un plano superior. Estamos hablando de la cabeza. Estamos en la parte del plano superior. Pronto Y a parietal. esto lo tenemos que dividir en esta región. Fíjense que está marcada la región. La unión Sí. o la sutura de los huesos. Tenemos Pronto los dos parietal. parietales, Izquierda estos de vendría a acá, ser la del medio. un parietal derecho, un parietal izquierdo y el frontal, ¿sí? Sí. Las tres imágenes presentan lo mismo. Lo que difiere es la herida. Esto que Deformidad tienen ocular. acá, ¿cuál de las tres imágenes haría correspondencia? ¿Qué les parece a ustedes? La del medio. No importa si se equivocan, ¿sí? No importa, para eso está. Pronto parietal izquierda Dice, sería la del medio. deformidad articular, aplastamiento. Cuando le ponen ahí aplastamiento, quiere decir que hubo un golpe contundente. O sea, Ujú. en la cabeza sufrió un golpe. ¿Qué elemento es? No sabemos. Pero hay hundimiento del hueso de huesos, ¿sí? Es decir, que esta zona de acá, lo que es la parte de la calota, hay un hueco. En la Bueno, región, tenemos tres regiones acá, sí. pero les dice, en la región frontoparietal, tenemos acá fronto y parietal, cualquiera de estos dos, pero se los está nombrando izquierda, Ujú. con fractura expuesta por estallido. Cuando hay estallido, quiere decir que al sufrir, en este caso, el hueso, un golpe con un elemento contundente, este se fractura y por ende se hunde, esa sangre acumulada por la presión sale hacia afuera, estalla, Ujú. ¿sí? Sí. Por presión, estalla. A eso se refiere. En región frontoparietal media, Ujú. tenemos dos regiones, frontoparietal izquierda y dice frontoparietal media. Se golpeó en la parte del medio, en la cabeza del medio, y estalló hacia la parte izquierda, digamos. No, lo que es el estallido está en la misma zona, Sí, entonces en el medio. ¿sí? Es decir, supongamos que esta es la cabeza. Mi puño es la cabeza. Y, a ver, no tengo ahora una lapicera. Lo voy a hacer acá con el cúter. Esta es la cabeza y este es el elemento contundente. En la cabeza tenemos los planos. Sí. ¿Cuáles eran los planos? El coronal, que dividía el cuerpo en frontal Coronal, frontal o y anterior o posterior, posterior. el Sí, coronal, sí. ¿sí? Entonces, si lo vemos en la imagen, prácticamente el coronal sería esto, esta Ujú. sutura de acá. O sea, acá estaría ubicado el coronal. Sí. Bien, dice frontoparietal. Fronto, nos estamos ubicando hacia adelante, acá. Ujú. Sí, Parietal. sí. Izquierdo, ¿cuál es el izquierdo?
que está a nuestra derecha, digamos. Exactamente. Entonces, en región frontoparietal izquierdo, Ujú. me ubico acá, Es esa, sí, la del medio. la del medio. Sí. Con fractura expuesta por estallido en región frontoparietal media. Quiere decir que justo el golpe fue en la zona media de la unión de los dos huesos. Ujú. Ahí. O sea que la imagen correcta es la 1. Perdón, la del medio. La media. La imagen 2 sería. Ujú. Sí. Si fuese esto de acá, ¿qué es lo que cambiaría? Perdón, no vi. ¿Cuál señalaste? La imagen de acá arriba, la 3 vendría a ser. Que vendría a Si ser la fuese la media. herida acá, Sí. La zona media podría y ser, frontal y la transversal. sería deformidad articular, Sí. aplastamiento, Aplastamiento. en región Media. Que sería la parte media transversal. que, media que, Coronal sería. Es coronal, pero en la parte transversal. No la frontal, sino en la media transversal. parietal, porque están los dos parietales. Media parietal. Ahí, Ah, respondiéndote a vos, claro. Lauri, lo que te respondo a vos. Sí, sí, Coronal, acá está. es la parte coronal es el nombre del plano. El plano coronal te va a dividir esto por la mitad, por acá, en anterior y posterior. Sí. O sea, cuando hablamos de coronal estamos hablando de un plano, ¿sí? Ese plano va Ahora a ser entiendo. anterior o posterior. Cuando hablamos de coronal, ahí, en este caso, en la herida de acá, sería deformidad, por ejemplo, articular, aplastamiento, en región que Coronal. La región coronal posterior. parietal, Parietal, Mm. no, en la parietal, en media, parietal porque está posterior, justo. Sí, Parietal posterior. porque estamos en la parte de atrás, ¿sí? ujú. Entonces, ¿cómo se A quedaría? ver, a lo que La voy, parietal posterior. sí, parietal posterior. A ver, por ahí es muy rebuscado la terminología que ellos utilizan, porque no estamos habituados a este tipo de terminologías, ¿sí? Entonces, cuando vemos un informe y vemos esto, nos desubicamos totalmente. Pero si más o menos tenemos una idea de qué es lo que está hablando, podemos llegar a ubicarnos. Voy con otro ejemplo. Léanlo tranquilo. Ese fragmento que les puse acá es de un informe forense. Léanlo tranquilo. Fíjense la terminología que utilizan. Bastante rebuscada, ¿eh? Para nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de terminología. En este caso, ahí ya les está dando un indicio. Dice, se establece etiología médico-legal de tipo violenta, homicida, múltiples fracturas de cráneo. Y si después se ponen a ver, acá presenta herida antemortem y herida postmortem. Las dos. Es decir,
que primero le pegaron cuando estuvo vivo y después de muerto. Ujú. Un ensayamiento total. A ver, se los aclaro por las dudas que no sepan eso. Claro, ¿sí? te especifica Claro, también que dice, ante mortis tuvo equimosis en la clavícula a ver, izquierda, o sea, que ahí te está dando. claro, esto es lo que les puse con respecto a lo que él describe, el médico, describe en la morgue con las heridas ante muerte. Claro, antes de morir. Después Para que, realiza la descripción de las heridas post-mortem. sí. Bien, yo acá les he dejado este cuadrito en blanco, les he puesto una imagen que no tiene nada, porque la idea es que vayamos marcando las heridas que va poniendo el médico, o que puso en este caso el médico. Cuando hacen un informe, también tienen un dibujito como el que tenemos acá, y ellos van marcando las heridas en la zona. Es como un croquis. Lo que nosotros hacemos en planimetría, ellos lo hacen en el cuerpo humano. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos. Antemortem. Dice que hay equimosis en una En la región región de la clavicular clavícula. izquierda. Sí. Entonces vamos a marcar la equimosis. La equimosis era Como nosotros le decíamos los raspones, serían así, como los raspones. A ver, le vamos a cambiar el colorcito a esto. Le voy a poner rojo. Así se ve bien resaltado. A ver, le puse rojo. Acá está. Bueno, dice, en que hay en una equimosis en región clavicular izquierda. Ya les dijo dónde está. ¿Cuál sería la clavícula izquierda? En el dibujito. Sí, la que está a nuestra derecha. Ahí. Ahí. Bien. Esa, ahí tiene la primera herida. Ujú. ¿Cuál sería la segunda? Y external. External. O sea, ¿Dónde hacia el hombro sería. ¿Cómo? Hacia el hombro. Sería external hacia el hombro, ¿no? Deltoidea, derecha y Ujú. external. Ujú. Eso Porque ahí estaría. no se sabe si la Acuérdense, en la primera parte que vimos, las líneas del tórax, las frontales. ¿Se acuerdan cómo vimos la primera parte? Sí, señor. Bien. Entonces, si está el esternón más o menos a esta altura, Claro, la al lado otra del herida esternón tiene que estar. estaría más o menos por acá. Del esternón hacia la derecha. Que les dice deltoide derecha y external. O sea, de Ahí acá. dice, en la cara anterior del abdomen. ¿Cómo? No se me escucha nada, ¿no? En la Sí, cara la cara anterior external del abdomen. del abdomen. O sea, que esa herida estaría más o menos por acá. Después, ¿dónde estamos? External, la cara anterior del En la abdomen. cara derecha de la pelvis, también Sí, dice. codo En el derecho. codo derecho. Acá nos vamos a esta imagen de aquí. Tenemos otra herida acá. Bueno, vamos a la del codo. Codo derecho. Ahí. No, el otro. El otro codo. Perdón. Está de espalda. Ah, tenés razón. Está de espalda. Este de acá. Ahí. Sí. Después, ¿dónde estamos? Ese sería el lado posterior, ¿no? Que dice. Sí.
Este Porque estoy sería el hablando de posterior. las imágenes, claro. Ese sería Proximal el cara posterior posterior. interna del antebrazo. Ustedes vayan diciéndome mientras yo voy borrando este de acá. Ahí dice codo izquierdo, cara dorsal de la mano izquierda y derecha. Bien, entonces, Las dos manos externas de la persona que está de espalda. parte dorsal de la Ujú. mano, Derecha e izquierda. Derecha e izquierda. entonces sería ahí Ahí y y ahí. ahí. Tercio distal, cara posterior de antebrazo izquierdo. Eh, Ter- Posterior dijo, sí, izquierdo sería acá. ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo dice Sergio? Léemelo, por favor. tercio distal, cara posterior de antebrazo izquierdo, cara posterior de antebrazo izquierdo. O Tenemos una sea, herida ahí y sí, la entre, otra entre la mano y por el ahí, codo. Exactamente. ahí, ¿sí? Ujú. Distal, es decir, que se va alejando. Alejando, sí. Recuerden, proximal se acerca a lo que es la parte del tronco de la persona, ¿sí? Ujú. Proximal se acerca, distal se aleja, valga la redundancia y juego de palabras. Después me dijiste algo del lumbar. Dorso Eh, lumbar, distal, cara posterior de antebrazo izquierdo. Después viene región dorso lumbar, Dorso, sí, sí, dorso lumbar, escapular izquierda. acá, Ujú. ahí sería eso. Exactamente. O sea Luego, que en la posterior tenemos eh, antebrazo, signo de fractura con... Ahora no, me dijiste algo de la escápula. claro, dice región dorso lumbar, Sí, que es la que marcamos recién. sí, Esta, escapular izquierda, escapular izquierda, acá. sí, supraescapular izquierda, Bien, o sea, perdón, acá, la escapular izquierda estaría más o menos por ahí. Y la sí, supraescapular estaría más o menos por acá. exactamente. Eh, Esas serían y cara izquierda, aproximadamente. y cara izquierda del abdomen. O sea, es un desastre el informe este porque está todo desordenado. Pero Sí, bueno, ahí ya nos vamos a la parte frontal. ujú. Cara izquierda Parte izquierda del del abdomen. abdomen. Ujú. Entonces sería más o menos acá en esta zona de acá. Exactamente. Ahí. Ujú. No sé qué otra faltaría. Signo A de ver. fractura con amputación reciente de premolar superior derecho. Ah, flauta. Ah, entonces, bueno, la No, no, fractura la eso tenemos es supramolar, acá, eso, ahí sí. premolar. Ujú. Superior derecho. Ahí sí, más o menos. Y Ahí más o menos. fractura en la tercera costilla derecha e izquierda. Sí, eso no lo vas a marcar, porque eso le está de una manera interna. Lo que está haciendo acá es Bien. básicamente marcando de la parte externa, lo que él ve en el primer análisis. Bueno, A ver, él se da cuenta que tiene una fractura en la tercera costilla porque tiene que palpar, perdón. Sí, se da cuenta que después lo va a corroborar con el análisis interno del cadáver. En Y este bueno, caso, lo que después lo estás que viene es hematomas en órganos también internos, eso también se comprueba después cuando se hace la apertura. exactamente. Por eso, a ver, lo que el médico plasma acá es cuando él ya hizo el análisis externo e interno del cadáver. sí. ¿Sí?
lo que determina que hubo heridas ante mortem. Estamos poniendo las que se ven de manera superficial, las que nosotros podemos advertir cuando estamos viendo el cadáver, ¿sí? Ujú. Algo de antebrazo, me dijiste recién, antebrazo derecho, Sí, que sería sin o brazo fractura. derecho, a ver, perdón. Mano izquierda, Eh, derecha, tercio distal, codo izquierdo, cara dorsal de la mano, Sin tercio fractura brazo. reciente premolar, fractura Acá, tercera acá, costilla. antebrazo izquierdo, más o menos estaría por ahí, esa herida. Sí, Y después hay otra. ¿Es la que dice cara posterior interna del antebrazo derecho? Sí, es esta de acá. no, está, ya está. Ya están. Signo de fractura con Eh, amputación reciente. Eh, bueno, hay y una la otra signo que de dice, fractura con amputación. No sé si sí, un premolar se amputa, se puede haber volado la muela, pero bueno, ponele. Signos de fractura con amputación reciente de premolar superior derecho. Le arrancó la muela de un trompadón o con lo que haya sí, sido. perdón. El otro que falta es donde dice tercio proximal, cara posterior interna de antebrazo derecho, que estaría por acá más o menos, Ujú. ¿sí? Bueno, a ver, con base a todo esto lo que dijo, estas serían las heridas que presenta ante mortem, ¿sí? ¿Cómo lo dio vuelta? Si tiene la misma cantidad, casi la misma cantidad de heridas, ¿cómo lo dio vuelta? Tiene golpes de atrás y de adelante. Sí, y puede que la persona haya estado en cuclillas, no sé, Ah, puede ser, sí. colgado, de alguna posición donde recibís golpe de ambos lados, Sí, ¿sí? o de los dos Eh, lados. así, a simple vista es una tortura. Eh, Y hay ¿Qué que ver otra si cosa? intervino uno solo o fueron más. Sí, bueno, eso lo vas a determinar con la investigación. Estamos acá en el Claro, tema por eso. Sí. de lo que plasma el médico forense y cómo nosotros más o menos lo vamos identificando. Ujú, Lo que quiero ver es que ellos utilizan terminología en la cual nosotros no estamos acostumbrados a utilizar. ujú. Pero más o menos teniendo una idea de las divisiones anatómicas del cuerpo, podemos ir relacionando, ¿sí? A eso es lo que me refiero. Entonces, fíjense que en este caso, la descripción que hace el médico forense en el informe, y por supuesto que va a ir acompañado de una imagen como esta. Nosotros le podemos decir al abogado o a quien fuese, sí, miren, lo que dice el médico corresponde a lo que está marcado. Vamos al... Es más fácil una defensa que una acusación ahí, porque no sabes si es patada o si es palo, si es piña. No dice el informe con qué se le pegó. no, no. A ver, lo que sí dice es Con un muerte de elemento tipo violento. contundente. Con algo contundente, dice. No se Sí, puede determinar. no lo podés determinar. No lo podés determinar. Vamos al tercer y último ejemplo. Fíjense lo que dice. Voy a poner el punterito. Fíjense lo que dice. Ujú. Habla de la región del cuello. En este caso también habla de equimosis, escoriaciones. La equimosis, ¿qué es lo que era? Perdón, hace rato María Rosa me dijiste y no... A golpearse el cono contra una superficie lisa y o rugosa.
A ver, la También puede ser equimosis, lo que serían me habías preguntado qué es la Moretón o equimosis, ¿no? mancha. a ver, Es comúnmente, como los Moretón o raspones, mancha. como no, los golpes, ahí como recién, María Rosa, lo que vos dijiste estaba mal. Vos dijiste los raspones, y no. Es Los un moretón o raspones, lo que mancha. nosotros le decimos raspones, vendrían a ser las escoriaciones. La sí, tenés equimosis es razón, lo que nosotros le decimos comúnmente moretón, moretón, sí, Ujú. tenés razón, ¿sí? me equivoqué con la escoriación. Te iba Parece a que lo corregir ese apretaron dato, pero bueno. parece que lo No, apretaron de atrás, porque Sergio, sí, no hablemos de pareció que lo apretaron de atrás, está bien. ¿sí? A ver, ¿por qué? Lo que yo te estoy colocando acá es lo que dice el informe. Te Está tenés bien. que basar en eso. Vos no Ah, tenés bien. que sacar conjeturas de si la persona fue estrangulada de atrás, de frente o qué es lo que pasó. No, vos te tenés que basar en lo que dice el médico forense en su informe. En la parte del cuello dice, presenta equimosis y escoriaciones de aspecto irregular en cara posterolateral derecha. Fíjense en eso, posterolateral derecha, de reciente data, es decir, que puede haber sido hace unas horas o de un día anterior, pero es muy reciente por la coloración. Acuérdense que esto, a medida que va pasando el tiempo, esa equimosis va cambiando de color. Compatible con un traumatismo contuso escoriativo. Es decir, cuando hablamos de traumatismo, fue un golpe. ¿Sí? Contuso, golpe. Escoriativo quiere decir que ese elemento que golpeó, o con lo que se haya golpeado a esta chica, tenía arrugas o diferente tipo de ahí no me sale la palabra, de, llamémosles arrugas, no me sale la palabra, disculpen, pero que no es regular, digamos que no es homogéneo ese elemento con el cual se golpeó en este caso la chica, ¿sí? Por eso dice, traumativo, contuso, escoriativo, que va a dejar un determinado raspón, para que lo entiendan. Al golpearse con una superficie lisa o rugosa. Y o Pero rugosa. fíjense acá, cara posterolateral derecha. El cuello se divide en 3 triángulos. Cuando uno analiza el cuello, lo va a analizar en triángulos. Tenemos un primer triángulo, que es este de acá, que lo vemos bien identificado. Y después tenemos esto de acá, este de aquí y este de acá. ¿Sí? Donde, si ustedes se palpan, van a ver que acá se les hunde y forman como un triángulo en esta zona. Lo mismo que acá, entre lo que es la parte del mentón y el hueso esternal. Y aparte el de la clavícula, ¿sí? La base de los de acá va a ser la clavícula, esta, tanto derecha como izquierda. Entonces, el cuello se va, a analizar por triángulo. Dice cara posterolateral derecha. ¿Dónde, qué moretón sería? ¿O dónde estaría ubicado el moretón? Y este de acá. La equimosis sería. Este de acá. El otro está cerca de la clavícula. Está bien. Está, dice, lean bien. Presenta
una equimosis y escoriación de aspecto irregular en cara posterolateral derecha, de reciente data. Posterolateral derecha, donde estaría la equimosis y la escoriación. O Arriba. por si no se dan cuenta. ¿Son estas dos que tenemos acá? ¿Sí o no? No, para mí la de arriba. Esta. Esa, sí. Bien. ¿Alguna otra que se arriesgue a decir algo? ¿O algún otro? No importa si se equivocan, chicos. Lo ideal es que se Sí, equivoquen. para mí yo coincido con Sergio, esa me parece la de arriba. Bien. ¿Algún otro? ¿Otra? Sí, la única, por la descripción es la única. De reciente Bueno, a incompatible ver. con traumatismo contuso, escoriativo. Está Al bien. golpearse pues, está hablando de una sola hematoma ahí. Está hablando de hematoma y escoriación. Pero, fíjense, por eso les dije, lean esto de acá, tengan en cuenta esto. Cara posterolateral derecha. Póstero. ¿Qué quiere Sí. decir? Atrás. Atrás. Lateral derecho. O sea, Sí. del lado de atrás y del lado, perdón, en la zona de atrás, del lado derecho del cuello, vamos a encontrar esa descripción. Si ustedes se fijan por acá, que justamente esta línea, esto de aquí, tenemos el plano coronal, esto de acá. Sí. Cuando hacemos así, fíjense que esto se les divide. Tenemos la zona coronal, que va a dividir el cuerpo en ¿qué? En anterior y posterior. Esta herida que describe el médico con respecto a esta imagen no se ve. Las heridas que estamos viendo, ¿sí? Son anterolateral derecha, porque están en la parte frontal. Claro, en la parte anterior. Claro. La herida que describe acá, a veces los he puesto a propósito. La herida que describe acá, nosotros no la estamos viendo. ¿Y por qué se las puse a propósito? Por lo mismo que les mencionaba anteriormente. Sí, pues si no, no mencionaría una sola. Él menciona una de las tres, supuestamente. Como una de las tres. Claro, ahí no está describiendo tres heridas, está describiendo una sola. La única que es posterolateral es esa, la que está debajo de la oreja derecha. Pero ¿Sí? como decís que no es... O sea, a ver, primero, es como bien decís vos, acá está describiendo una sola herida. Claro. Presenta un equimosis y escoriación. De aspecto irregular, bla, 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 en cara posterolateral derecha. Es decir, acá atrás. Si vemos la imagen, nosotros tenemos 1, 2 y 3. Y es equimosis, porque no hay escoriación. ¿Sí? Las tres son equimosis, sin escoriación. No sé la descripción de una equimosis, creo que sería, pero equimosis. Sí, Ponele. bueno, vendría a ser lo mismo. No sé. A ver, no, para que lo entiendan así en criollo. La equimosis es el moretón, lo que nosotros le decimos el moretón.
Ujú. y la escoriación vendría a ser el raspón. ¿Sí? Como para que más o menos lo tengan identificado. Entonces, ¿por qué yo les puse esta imagen a propósito? Para ver si ustedes se podían dar cuenta. Por lo mismo que les había dicho anteriormente, cuando nosotros vamos a, a brindarle un apoyo al abogado, pues somos peritos de parte, y tenemos el informe médico forense, pero también tenemos la fotografía, y vamos a encontrar eso, te vamos a tener que confrontar lo que dice el informe con las imágenes. Si el médico se equivoca en el informe, y ahí está en nosotros decirle, mire doctor o doctora, apunte ahí. ¿Se entiende? Perfecto. Siempre nos tienen que contrarrestar para ver si nosotros zafamos del... Claro, a ver, en todo a nosotros Si nos nos van a tratar de contrarrestan, hundir. perdimos. Si nos contrarrestan, perdimos. Es así. Sí. O sea, si nosotros hacemos una pericial, pongámosle balística, y nos equivocamos en poner la medida, por ejemplo, del cartucho, y va a venir otro más vivo que se dio cuenta de ese error, y por ese pequeño error que es ínfimo, perdemos todo, Sí. porque van a hacer pie en ese error. Por eso es lo que les decía recién. Cuando van a actuar como peritos de parte, tienen que tener en cuenta estos elementos, ¿sí? Bueno, este sería el último ejemplo que tenemos. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, Fabricio, Entonces, porque eso nos ayuda a nosotros. sí, a ver, tampoco hay que pretender uno tener el conocimiento que tiene un médico o un eviscerador, porque es imposible. No, Pero no, bueno, pero estuvimos aprendiendo la división del cuerpo y eso no se tiene que olvidar. Por lo menos el conocimiento básico anterior, posterior y esas Claro. cosas, tenemos que saberlo. exactamente. Sí. Bueno, a ver, muchísimas gracias por haber participado. Mil disculpas, sinceramente, mil disculpas por lo cortado que ha estado esto. Aquí habían Y chicos que no todo lo podían que pasa en ingresar. vivo, todo lo que pasa en vivo es así, Voy como en a, televisión. voy a dejar esta configuración, así no la vuelvo a tocar más. No sé si tienen alguna duda, algún aporte que quieran hacer. Bienvenido sea. Lo otro, a los chicos que recién se habían agregado a la charla y que están en el grupo. A mí no me molesta que me interrumpan, al contrario, me gusta que den su opinión. Si me equivoco, que me corrijan, ¿sí? Porque por ahí, a medida que voy presentando las diapositivas, voy pensando lo que voy a decir o me voy adelantando y puedo equivocarme. Si notan esa equivocación y yo no me doy cuenta, bienvenido sea que me corrijan. A mí no me molesta, sinceramente. Sergio lo sabe muy bien. Sí, María sí. Rosa también lo sabe. Laurita también. ¿Sí? Así que, nada, sinceramente agradecerles que se hayan tomado este tiempito. Lo que voy a hacer es editar todo el video de nuevo y cuando ya esté les voy a pasar el link por si lo quieren ver de nuevo. Gracias. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias.